Ello sucede. Bien, muchísimas gracias a los participantes que nos acompañan en esta clase de hoy, la clase número 16 de Derecho Administrativo, la cual va a ser dictada por el catedrático Juan Carlos Alonso Rebasa Merino, quien es abogado y socio fundador del estudio Rebasa Abogados en Arequipa, con máster en Investigación y Ciencias Jurídicas en la Universidad Abad Oliva, Vale, vale. Barcelona, en España. Cuenta con un máster en Executive en Gerencia y Administración por la Escuela de Organizaciones Internacionales de Madrid, también en España, con estudios culminados en Maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Santa María, con segunda especialidad Docencia en Universidades Católicas por la Universidad Católica San Pablo, especialización en Contrataciones Públicas, Universidad Continental y OCE. También es catedrático en pregrado y posgrado en la Universidad Católica de San Pablo y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María. Asimismo, es autor del libro Manual de Normas y Disposiciones Municipales, Derecho de Contradicción y Medidas Correctivas. Asimismo, es ex vicepresidente y miembro de la Comisión de la Oficina Regional de Indecopia en Arequipa y es ex vocal del supernumerario de la Corte de Justicia. Pues bien, doctor, sin nada más que añadir, la clase es toda suya. Buenas noches, estimados amigos. Me ha tocado compartir con ustedes la capacitación en esta primera semana sobre medidas cautelares y medidas de carácter provisional. Creo que es importante, previo a empezar a hablar sobre estos dos temas. Hoy día vamos a tocar lo que es medidas cautelares y la siguiente clase, el jueves, vamos a tocar lo que son medidas de carácter provisional. Creo que antes hay que, bueno, entiendo yo, supongo que han hecho ya la base previa a lo que es el procedimiento administrativo y han tocado varias cosas del derecho administrativo, pero yo quiero recordarles algunos principios del procedimiento administrativo que posteriormente vamos a tratarlos durante el desarrollo de este tema, por lo menos en la clase de hoy día, y ya reiterarlo en la clase del jueves. Como ustedes saben, la administración pública tiene esa cuota de poder cedida por parte de los ciudadanos y con el objeto principal de organizarlos, pero principalmente promoviendo y cautelando el interés público, ¿no? Muchos derechos que tenemos nosotros son derechos preexistentes y que requerimos por parte de la administración pública algunas certificaciones, algunas autorizaciones, entre otras, para que nosotros podamos ejercer ciertas actividades económicas, productivas, industriales, incluso actividades de índole profesional. Nuestra economía social de mercado, establecida a nivel constitucional desde el año 1993, obliga al Estado a una participación diferente a lo que estaba acostumbrados antes del año 90. Refiero a antes del año 90 porque realmente nuestro sistema económico varió a partir de los años 90 con la liberalización de la economía, ¿no? La venta de los activos del Estado, la dación de los servicios públicos a favor de concesionarios, ¿no? Servicios públicos y también, ¿por qué no decirlo? También actividades productivas, actividades mineras, entre otras. Este cambió el rol del Estado en un rol no solamente promotor de la inversión privada, que es importantísimo, sino también un rol de supervisor, de vigilante, de corrector, ¿no? Y también un rol de verificar en los más básicos procedimientos administrativos, verificar el cumplimiento de la legalidad de las normas, incluso de los temas de índoles técnico, para proteger este interés público, el cual está custodiado por esta administración pública. Y es así que desde la nación de la ley 27.444, la ley de proyectos administrativos generales, posteriores modificatorias, se estableció algunos principios que quiero hacerles reducir ahora, ¿no? Recordar esos principios, ¿no?
Interesante, por ejemplo, bueno, el principio de legalidad, que ya lo habrán analizado bastante, ¿no? Que la administración debe de basar sus decisiones en lo que es la Constitución y las leyes, ¿ya? Y el principio de razonabilidad en relación a que las decisiones de la administración deben estar de acuerdo a la razonabilidad y a la proporcionalidad del fin para el cual se ha establecido determinado procedimiento. También el principio de eficacia, por el cual los sujetos de procedimiento deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad. Este principio de eficacia muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy día sobre, sobre la medida cautelar. Este principio de eficacia, los sujetos de procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental sobre aquellos meros formalismos que podrían existir, ¿no? En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto administrativo que se privilegie sobre las formalidades que pudieran existir. Además, y es un principio muy importante, modificado con el decreto legislativo 1272 y ya inmerso dentro del decreto supremo 04/2019 JUS, que es el texto único ordenado de esta ley, el principio de predictibilidad y confianza legítima. La autoridad administrativa brinda a los administrados o a sus representantes información veraz, completa, confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que en todo momento el administrado puede tener la comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrán obtener. Esto no es otra cosa que el administrado, cuando acude a la administración, aparte de someter todos los derechos, sus derechos, y someter la confianza a la cual se está brindando la administración, sabe, y eso es lo que diferencia en forma importante un proceso judicial, sabe que un porcentaje claro si es que va a obtener o no va a obtener el certificado, la autorización, el derecho al cual está acudiendo ante la administración. Entonces, puede tener un derecho ya preexistente, un derecho el derecho a trabajar, el derecho a comercializar, el derecho a generar riqueza, puede tenerlo, pero acude ante la administración, la misma que dentro de sus facultades y potestades de poder, dentro de este ius imperium que tiene, va a generar una serie de requisitos para poderle otorgar ese derecho que incluso ya es preexistente, para poderle otorgar esto al administrado. Pero el administrado sabe que va a obtener ese derecho y por lo tanto somete somete lo que le corresponde, de que por derecho le corresponde, lo somete a la administración, la que en su momento va a decidir. Pero también la administración, y aquí vamos acercándonos ya a lo que vamos a tratar hoy día, la administración, por este principio de autoridad, también está obligada a realizar todas aquellas acciones necesarias para que este administrado pueda conseguir o llegar a conseguir el derecho que ha solicitado, y no por cualquier situación extra, y para que durante el procedimiento administrativo, desde su inicio hasta su finalización, no lo tenga, ¿no? Entonces, estas expectativas a las cuales, estas expectativas legítimas por las cuales los administrados han acudido ante la administración, en la práctica no hace otra cosa que la administración llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para poder dar cumplimiento y poder lograr esta expectativa y darle eficacia, no solamente eficiencia, ¿no?, en el manejo de los recursos, sino también eficacia en la obtención del derecho para el cual ha acudido el administrado ante la administración. Entonces, ya nos vamos acercando a esta clase, a este tema de la clase de hoy día, que es, que lo pongo en pantalla, que es las medidas cautelares. Hay que tener bien en cuenta que la ley del procedimiento administrativo general, como indica el doctor Morón Urbina, está dividida en una primera parte y una principal parte en lo que es el título preliminar, y en esta parte del título preliminar del artículo 4, todo lo que son los principios del procedimiento administrativo, lo que he relatado y les he indicado algunos principios que son importantes para la clase de hoy día, y además en una parte importante en todos lo que son los procedimientos generales, ¿no? Todos estos procedimientos generales
todo este procedimiento general lo lleva desde la validez, desde el concepto del acto administrativo, validez del acto administrativo, nulidad, inicio del procedimiento, etcétera, ¿no? De toda esta primera parte, de esta primera gran parte. Y en esta primera gran parte de la Ley de Proceso Administrativo General, en su artículo 157, en la parte que refiere sobre las medidas cautelares. Pero ya como lo he analizado con varios doctrinarios nacionales e internacionales, esta primera parte está referida más a la medida cautelar dentro del procedimiento administrativo general, no dentro del procedimiento administrativo sancionador, que está en la parte posterior, en la parte final de la Ley de Procedimiento Administrativo General, como los procedimientos especiales. Esta última parte de la Ley de Procedimiento Administrativo señala a los procedimientos administrativos especiales, que son dos, ¿no? Los trilaterales y los procedimientos sancionadores. Entonces, en los temas que me ha tocado abordar en esta primera semana, voy a tratar las medidas cautelares, que serían claramente de acuerdo a la denominación existente y como lo manifiesta también el doctor Eloy Espinosa Saldaña, es las medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo general, que tiene una función diferente, un objetivo diferente a lo que vendría a ser una medida de carácter provisional, que a su vez en su articulado correspondiente lo lleva a las medidas cautelares. Me explico. En la parte que corresponde de la Ley de Procedimiento Administrativo General a lo que son medidas cautelares, está la denominada, en la parte que indica sobre procedimientos generales, perdón, está la denominada medidas cautelares, ¿no? Que son prerrogativas que tiene el Estado especial para asegurar la eficacia del acto administrativo, pero que va a ser dado a favor del administrado. Entonces, tiene como principal función el aseguramiento de estos derechos del administrado que ha sometido todos sus derechos a la administración, para que la administración les conceda dentro, por supuesto, de un procedimiento regular, dentro de un debido procedimiento. Entonces, esta primera parte de la medida cautelar nos referimos específicamente a esta medida que asegura la eficacia, pero a favor de los derechos que podría tener el administrado. En cambio, cuando nos referimos a las medidas de carácter provisional, que es lo que vamos a ver el jueves, está dado dentro del procedimiento administrativo general. Entonces, esta primera anotación, a ver, un segundo, por favor. Esa primera anotación que les digo en relación a las medidas de carácter, de medidas cautelares, es importante porque ahí nos vamos a notar la diferencia que existe con las otras medidas, que las medidas de carácter provisional están dadas dentro de el procedimiento administrativo sancionador, que tendría como objeto el aseguramiento del interés colectivo, del interés público. Entonces, en esa línea vamos a dirigir, y tomo como sustento de mi presentación lo referido principalmente por Eloy Espinosa Saldaña, en sus artículos correspondientes a medidas cautelares del procedimiento administrativo peruano, y en el libro de Carlos Morón Urbina, entre otros artículos, pero creo que son los principales, los cuales estoy hallando este sustento de la diferencia sustancial entre las medidas cautelares y las medidas de carácter provisional. Antes, vamos a referir esta base que implica que sabemos que la administración pública, en base a esa cuota de poder que se le ha dado y esas prerrogativas especiales que tiene,
tiene algunas formas de dirigirse hacia el exterior, hacia la ciudadanía. Y a estas se les denominan actuaciones administrativas. Estas actuaciones administrativas están dadas en base a, y están divididas en hechos administrativos, que son actuaciones de carácter material de parte de la administración, a actos administrativos, que Ulloa, por ejemplo, refiere que es, dice así específicamente, la vedette de las actuaciones administrativas, porque es la que más influencia tiene en el administrado desde el punto de vista de sus derechos e intereses, ¿no? Estas declaraciones que hace la administración pública, y que lo hace dentro de un marco jurídico de derecho público y lo hace dentro de una situación jurídica determinada, donde es importante que la participación de la administración pública haya un administrado y en el cual afecta los intereses y derechos del mismo, ¿no? En una forma muy importante, es decir, los actos administrativos, que son de carácter particular, ¿no? No son de carácter general. En cambio, también dentro de las actuaciones administrativas tenemos el reglamento administrativo, que ahí sí son normas de carácter general, ¿no? Es donde se plasma también las funciones de tipo legislativo que tiene la administración, pero hablando de tipo legislativo no hablamos ni comparamos con el Congreso de la República, ¿no? Sino esta posibilidad y esta competencia que tiene la administración de poder normar, de poder regular, de poder reglamentar, de poder emitir directivas, de poder emitir resoluciones, etcétera, resoluciones ministeriales, etcétera, directivas de carácter general a las cuales tiene que pasarse el administrado y las hace dentro de sus competencias, pero son actuaciones de carácter general, no son ni hechos ni actos administrativos que son particulares. Y por último, el contrato administrativo, ¿no? Que con sus particularidades y dentro de las prerrogativas de intervención que tiene la administración pública, puede desarrollar en diferentes áreas, sean laborales, sean de prestación de servicios, etcétera, pueden desarrollar acuerdos de voluntades sinalagmáticos en el cual la administración celebra estos contratos con el objeto de cumplir un determinado objeto contractual, un fin determinado que está relacionado directamente con los fines de la administración pública o interés público. Por ejemplo, un contrato a nivel de la Ley de Contrataciones Eficientes del Estado, ¿no? Que tiene por objeto, pues, contratar los servicios o de un proveedor o adquirir bienes o productos de un proveedor o una obra de una contratista, ya bajo el marco jurídico de derecho público al cual se ha sometido el administrado. Entonces, en esta parte de lo que vamos a explicar sobre medidas cautelares, nos estamos refiriendo principalmente desde dentro del procedimiento administrativo con el objeto de conseguir un acto administrativo. Es decir, nos estamos refiriendo al procedimiento administrativo como un escenario, como el lugar donde donde la administración va a desarrollar esa facultad que tiene de poder fijar o señalar medidas cautelares con el objeto de asegurar el acto administrativo dentro de este procedimiento administrativo. Entonces, es importante dar a conocer qué es el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es un conjunto de actividades, gestiones, trámites o fases y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo. He hecho referencia a lo que es el acto administrativo, ¿no? La declaración de la administración, una situación jurídica concreta dentro del marco jurídico de derecho público que afecta los derechos e intereses del administrado. Entonces, este procedimiento administrativo tiene como elementos, primero, el conjunto de actos y diligencias, lo que se hace durante las diferentes etapas o fases del mismo, y que obligatoriamente se tramitan en entidades públicas o ante aquellas entidades a las cuales la ley le ha facultado su tramitación, y que tiene efectos jurídicos definitivos, que son los actos administrativos.
Para Roberto Dromi, la misión del procedimiento administrativo es un instrumento de control y de gobierno y que cumple doble misión, ¿no? Y es importante, poco a poco con esto les estoy indicando el porqué de la naturaleza y porqué de la importancia de la medida cautelar. Porque dice, tiene doble función el procedimiento administrativo, el ejercicio del poder por los carriles de la seguridad y la legalidad, ¿no? El ejercicio del poder, ¿no? Entonces, hay como fuente principal del derecho administrativo, tenemos a la legalidad, desde la competencia que tiene la misma hasta las atribuciones que le ha concedido la ley, y asimismo como las reglamentaciones que ella emite, y con el objeto de ejercer ese poder para dar esta seguridad en beneficio del interés público. Y en determinadas circunstancias, como ya hemos hablado ya, darle seguridad al administrado, por ejemplo, en la consecución de sus, en la consecución de sus derechos que van a ser reconocidos por la administración pública al momento de emitir su decisión, ¿no? Entonces, también dentro de la misión está la defensa de los derechos por las vías procesales recursivas o reclamativas, diría vías procedimentales, ¿no? Es decir, habiéndose respetado la legalidad, habiéndose respetado el debido procedimiento y emitido, ¿no?, una decisión por parte de la administración, entonces el administrado, que bajo este principio de predictibilidad y confianza legítima, ha sentido una expectativa en la cual él cree que va a llegar a obtener una determinada decisión, porque así lo plantea la Ley de Procedimiento Administrativo General, es decir, una predictibilidad en la cual le da la casi seguridad de que va a obtener el derecho que está invocando, porque previamente ha sido capaz incluso de obtener información de la administración que lo ha llevado a esa situación, y donde ha verificado el documento principal donde se manifiesta esta predictibilidad, que es el texto único por procesos administrativos, y ha verificado que si cumple con tales requisitos, pues va a obtener la decisión favorable por parte de la administración. Pero si no lo obtiene, entonces siente que se ha violado estos derechos, entonces va a poder recurrir a las vías de la contradicción, o en todo caso, por la demora, no tiene algunos otros remedios, por la demora en la tramitación, puede recurrir incluso a la queja, ¿no? Entonces, es importante entonces, por eso me refiero al procedimiento administrativo, porque es dentro de este procedimiento administrativo el que se da esta medida cautelar, ¿no? Está inmerso así dentro de nuestra norma, y así lo refieren los tratados que les he hecho referencia, porque lo que va a intentar este procedimiento administrativo es asegurar precisamente asegurar el acto administrativo que va a ser dictado a favor del administrado. Vamos a ver posteriormente que referir a algunos ejemplos, que es complicado en esta primera parte porque muchos de nosotros en nuestro quehacer profesional nos ceñimos más a la medida cautelar, la confundimos con una medida cautelar de carácter procesal, y creemos que tiene determinadas finalidades, y principalmente la de aseguramiento de la protección del interés público en el caso de un procedimiento sancionador. Pero no, reitero, esta es una medida cautelar que se dicta dentro de un procedimiento al cual el tratadista argentino Juan Carlos Casañe ha indicado que existen dos tipos de procedimientos, los más importantes, ¿no? El nacimiento de actos administrativos, que hemos dicho, ¿no?, que tienen por objeto el inicio, la consecución y la decisión final en la cual se va a dictar un acto administrativo, y por otro lado, la impugnación, ¿no?, el procedimiento por el cual se contradice una decisión de parte de la administración, que puede ser incluso la decisión dictada por un acto administrativo tal. Entonces, abordando esta y tomando en cuenta una primera conclusión, diremos que existen dos tipos de medidas que tienen por objeto el aseguramiento de un acto administrativo. Una de ellas es la medida cautelar. Perdón, un vaso de agua, por favor. No, me estoy secando.
Una primera, que es una medida cautelar, que es dentro del procedimiento administrativo y que tiene por objeto el aseguramiento de los derechos del ciudadano. Vamos a hablar ahorita de la tutela, ¿no? La tutela de los derechos del ciudadano, y otra de las medidas de carácter provisional, que busca más bien asegurar la eficacia del acto administrativo, que es en beneficio del interés público y dentro de un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Para cautelar el interés general. Entonces, hoy día nos vamos a referir a esta primera parte, y al final de clase vamos a dotarnos de algunos ejemplos. Gracias. Dotarnos de algunos ejemplos que van a servir un poco para aclarar el tema. Resulta que hay más cantidad de ejemplos, mayor cantidad de ejemplos en materia de procedimiento administrativo sancionador que en materia de procedimiento administrativo general. Sin embargo, la ley ha planteado algunos, ya, y que, bueno, de la revisión que he hecho de algunos ejemplos a nivel que pueden indicar los tratadistas, de la propia ley, está referida principalmente a la suspensión del procedimiento administrativo y a la suspensión de la ejecución de resoluciones administrativas dentro del tema que es medidas cautelares, u otras desarrolladas dentro del procedimiento. Ahí en la medida de carácter provisional, que vamos a detallarla en la siguiente clase, esa referida al procedimiento administrativo sancionador. Entonces, las medidas cautelares, el tema ya aterrizado de hoy, el tema de hoy, las medidas cautelares. Entonces, las medidas cautelares, indica el doctor Juan Carlos Morón Urbina, que es la decisión interlocutoria más trascendente para la eficacia del acto administrativo, ¿no? La más importante para lograr la eficacia, ¿no? Eloy Samayoa dice que no solamente, Espinosa Saldaña dice que no solamente es para el acto administrativo, desde el punto de vista de la eficacia, sino también de la eficiencia de las actuaciones administrativas para el logro de un acto administrativo final, ¿no? Entonces, esta requiere de elementos subjetivos y objetivos especiales. Reitero, las medidas cautelares lo que buscan es asegurar la eficacia del acto administrativo que va a desarrollarse a favor del administrado y se da dentro del procedimiento administrativo, ¿ya? Para asegurar la eficacia del acto administrativo, y de nada serviría, imagínense, iniciar un procedimiento que lleva una determinada cantidad de días de acuerdo a lo previsto en el texto de procedimiento administrativo de la entidad, presentar toda la documentación necesaria, someter al principio de tutela administrativa, es decir, a la parte en la cual la administración decide, ¿no? dentro de una legalidad, decide lo más conveniente para el administrado y al interés, y también principalmente al interés público, pero decide en base al sometimiento que hace el administrado de sus derechos a la administración, esta tutela en la cual la administración le puede conceder una autorización o denegar una autorización dependiendo de los casos, pero a la cual importa mucho y afecta muchísimo la vida de los intereses del administrado, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque tiene que ver, pues, definitivamente con la vida desde una determinada aspiración real que puede tener el administrado, construir su casa, y para eso necesita una licencia de construcción, o realizar un negocio, y para eso necesita una licencia de funcionamiento. Entonces, esta tutela es muy importante, ¿no? Y por lo tanto, en algunos casos requiere de este aseguramiento de la decisión de la autoridad a favor del administrado, para que, si ha recurrido ante esta autoridad, tenga oportunamente el derecho concedido por la administración y lo pueda ejercer también. Si no, de nada valdría que se le haya otorgado ese derecho cuando ya es imposible y ya no resulta eficaz el ejercerlo. Entonces, requiere de elementos subjetivos y objetivos especiales estas medidas cautelares.
Por ejemplo, en el elemento de carácter subjetivo, solo el funcionario que resolverá el asunto de fondo y no el instructor, no el que, el instructor hablamos desde el punto de vista sancionador, mejor diremos, no el que desarrolla la parte de investigación o verifica los documentos, ¿no? Es el que va a resolver sobre el mismo. Puede hacerlo, debe de hacerlo, mejor dicho, el que va a resolver el asunto de fondo. Asegurar dentro del procedimiento administrativo, con alguna, con una actuación de una medida cautelar, asegurar la decisión que va a ser obtenida en su momento, respetando el debido procedimiento, pero para asegurar los derechos del administrado, dicte esta medida cautelar. Esta puede hacerla de oficio o a pedido de parte, es decir, el propio interesado puede pedir esta medida cautelar. E incluso la autoridad, el servidor o la persona responsable de dar la decisión de fondo puede utilizar otra medida diferente a la solicitada, ¿no? ¿Ya? Y bueno, también tiene un tema de temporalidad que hace que esta medida caduque, ¿no? Desde indicar que hay un procedimiento administrativo entre el cual se dicta, bueno, al final de ese procedimiento administrativo, al momento de la resolución definitiva y de la ejecución de la misma, pues esta medida cautelar definitivamente debe de caducar. Entonces, esta medida cautelar busca plasmar los principios que fundamentan este procedimiento. Así también buscará plasmar una actividad cautelar consecuente con el objetivo fundado para toda actividad cautelar. Es decir, no solamente va a buscar el aseguramiento de los derechos por parte de la administración hacia el administrado dentro de un debido procedimiento, sino además también al momento de dictar la actividad cautelar debe de respetar la cautela de los derechos, de cautelar los derechos de los ciudadanos, debe respetar los derechos del ciudadano. Si no, pues ya estaríamos infringiendo aquellos principios a los cuales he hecho alusión. Por ejemplo, ¿no? La medida cautelar debe ser razonable y proporcional al interés que se pretende custodiar o que se pretende cautelar, ¿no? Por eso he hablado del principio de razonabilidad al inicio de esta clase. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice lo siguiente, ¿no? En la parte correspondiente sobre medidas cautelares en los procedimientos administrativos. Iniciado el procedimiento administrativo, la autoridad competente, mediante una decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, puede adoptar provisoriamente bajo su responsabilidad las medidas cautelares establecidas en la ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. Mediante la decisión motivada se hubiera la posibilidad de que sin su adopción se arriesgase la eficacia de la resolución emitida. Acá podemos desarrollar, y vamos a desarrollarlo posteriormente, algunos elementos y unas características importantes de la medida cautelar. Primero, que debe haber un procedimiento iniciado, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del proceso judicial, ya se pueden dictar medidas cautelares fuera de proceso. Dentro del proceso administrativo aún no se ha generado, sí hay una fuerte influencia, porque hay varios, los sectores son diferentes, en temas de índole ambiental, en temas de contrataciones del Estado, en temas de consumidor, de usuarios, etcétera, protección del consumidor, incompetencia, etcétera, se ha pensado realizar medidas cautelares fuera de proceso, medidas cautelares anticipadas, ¿no? Pero bueno, eso requerirá al último un comentario nuestro y de parte de ustedes también, pero actualmente no existe la legalidad para establecer medidas cautelares fuera de procedimiento, es decir, tiene que haber un procedimiento inicial. Además, debe haber una decisión motivada. ¿Qué significa una motivación? Argumentos de hecho y de derecho por los cuales se va a sustentar elementos suficientes que van a llevar a la emisión de esta medida cautelar. También es provisoria, es decir, es temporal, no es permanente, ¿no? Y como está dentro del procedimiento administrativo, depende mucho del tiempo que dure el procedimiento administrativo, de la resolución, del fin del procedimiento administrativo para su existencia o caducidad. Y bajo responsabilidad, claramente, porque resulta ser un tema que, si bien es cierto, está dentro de los actos administrativos sujetos a legalidad,
hay una cuota de discrecionalidad, ¿no? Sabemos que la discrecionalidad está limitada dentro de lo que es el actuar administrativo de la administración. Ya existe un principio básico que es la legalidad y es el límite, es la camisa de fuerza de la administración, pero sabemos también que hay decisiones, unas que son regladas y otras que son discrecionales. No discrecional absoluta, ¿no? No, no, no. Pero sí, por ejemplo, es un ejemplo claro, la medida cautelar, la discrecionalidad que tiene la administración dentro de una discrecionalidad reglada, ¿no? Que hay una cuota de arbitrariedad, una cuota de liberalidad, ¿no? Por parte de la administración de discrecionalidad y que tiene que hacerla pues con responsabilidad, ¿no? ¿Ya? También en este mismo artículo, y vamos a detallar en las siguientes diapositivas, en este mismo artículo refiere que tiene que estar establecida por ley, ¿no? Ahí está el principio de tipicidad, ¿ya? Tanto en la Ley de Procedimiento Administrativo General indica que tanto las medidas cautelares como las medidas correctivas tienen que estar correctamente tipificadas o establecidas en ley. Por un lado ese. Por otro lado, cuando se explica este concepto de derecho administrativo a los alumnos de pregrado, siempre se les dice, tengan cuidado que existen diferentes sectores de la administración pública donde el objeto para el cual ha sido creada la administración y las facultades que tiene la administración como tal son diferentes. En tal sentido, a ser diferentes, son diferentes también las normativas y las legalidades de las mismas, ¿no? Si nos referimos, por ejemplo, al Código de Protección del Consumidor, ¿no? De Defensa y Protección al Consumidor, la forma de aplicar las medidas cautelares o las medidas correctivas son diferentes a lo que pudieran ser, por ejemplo, en materia ambiental, o a lo que pudieran ser en materia de servicios forestales, o de las municipalidades, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la razón de ser de esa entidad pública, las facultades y atribuciones que tiene, y el objeto en relación a su competencia de interés público es diferente, ¿no? Entonces, esta parte está referida a eso, ¿no? Que depende de esa ley, de esta ley y también de otras disposiciones jurídicas aplicables. La decisión, como dijimos, debe ser motivada y debe ser fundamentada y que debe ser la menos gravosa para el particular, pero que sí debe asegurar la eficacia de la resolución o el acto administrativo a emitirse. ¿Correcto? Entonces, ahora desarrollamos esta parte, este concepto de medida cautelar y características, indicando, por ejemplo, cuál es el momento del dictado de la medida cautelar. O sea, acá hay un tema que es importante, que es la oportunidad. Pero esta oportunidad no puede ser anticipada, sino tiene que haber un procedimiento administrativo previo. ¿Correcto? Entonces, este es dentro de un procedimiento administrativo, pero dictado oportunamente. Y por lo tanto, hay un elemento objetivo importante, ¿no? Que dice que a diferencia del ámbito jurisdiccional no puede dictarse pues, antes de iniciar el procedimiento administrativo. Y si del autor resulta un elemento suficiente para hacerlo. Indica, ¿no? En su artículo de Eloy Saldaña Espinosa, el artículo sobre medidas cautelares en el proceso administrativo, una mirada crítica, dice, lo realizado y un adelanto sobre aquello que debería hacerse. Justo en la parte que el que debería hacerse dice que sí debería contemplarse las medidas cautelares dentro de manera anticipada, ¿no? Con el objeto de asegurar tanto, principalmente, el interés público. O sea, entiendo yo que están dirigiendo la posible regulación de medidas cautelares de manera anticipada, pero principalmente procedimientos administrativos sancionadores. Justo les voy a pasar al final un ejemplo de algunos procedimientos administrativos donde se dictan medidas cautelares, como les digo, más a referencias a los procedimientos administrativos sancionadores, pero como para que vayamos diferenciando un poco estos. No cabe iniciarlo cuando
se carezca de un expediente. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la decisión, fíjense, ¿no? La decisión debe ser motivada, debe haber una apariencia en el derecho, debe haber elementos de juicio suficientes, debe estar basada en la legalidad, ¿no? Entonces, es pues una medida, como les digo, que tiene un tema discrecional reglado, ¿no? Pero donde hay un margen de discrecionalidad que debe tomar el servidor, el administrador, el juzgador administrativo. Entonces, no podría hacerse bajo el concepto que han tomado los legisladores que han aprobado la ley, que han propuesto la ley de política administrativa general, y ha sido asumida así por el Congreso en su aprobación. No debe de tomarse sin la existencia de un procedimiento administrativo, que debe haber un expediente, ¿no? En el cual incluso haya argumentos de hecho o medios probatorios que lleven a que se pueda, desarrollar y se pueda declarar esta medida cautelar. Tiene relevancia de carácter asegurativo como elemento central. O sea, eso es lo importante, ¿no? O sea, esa tutela que va a generar la administración, que ya la está ejerciendo dentro del proceso administrativo, pero que requiere aún más de una cuota de discrecionalidad para emitir una medida cautelar, ¿para qué va a ser? Para asegurar precisamente el derecho del administrado, para proteger, ¿no? La tutela de algo, ¿no? Protegerse de aquello que es materia de procedimiento, ¿ya? O en todo caso, suspender la ejecución de algunas resoluciones en el caso que sean necesarias, ¿no? La norma habla, como hace referencia, habla sobre la suspensión de resoluciones en caso, por ejemplo, de vicios de nulidad. Pero asegurar el procedimiento, el objeto del procedimiento que se está llevando. En cuanto al límite, no procede dictarlas cuando pueda causar perjuicios a los interesados o impliquen la violación de sus derechos, lo que obliga a un análisis más cuidadoso de las probabilidades y sus efectos, ¿no? Entonces, indica la norma, cosa que en la realidad es muy complicado poderla ejercer, dice que no procede dictarlas cuando pueda causar perjuicios a los interesados que impliquen la violación de sus derechos, ¿no? Pero vemos que podría hacerse si es que hay un análisis muy cuidadoso en las posibilidades de efectos, pero en los procedimientos administrativos sí debería de dictarse para favorecer las expectativas legales que está realizando el administrado, pero sí que no perjudiquen de repente a un tercero, ¿no? Por eso el análisis debe ser concienzudo y tiene este límite para dictarlas. Solamente podrá materializarse si hubiera la posibilidad de que sin su adopción se arriesgase la eficacia de la resolución emitida posteriormente. El objetivo central, ¿no? El aseguramiento de los derechos del administrado dentro del procedimiento administrativo. Entonces, ese es el objetivo central, por lo tanto, solo se puede materializar si es que existiese esa posibilidad, sino ¿para qué se va a dictar una medida cautelar? Para otorgar la medida se necesita apariencia del derecho, es decir, que haya elementos de hecho y principalmente de derecho, en este caso, ya sumidos al caso correspondiente, suficientes para poder otorgar esta medida cautelar. Además debe ser mediante decisión motivada. Hablamos de motivación, de hecho y de derecho como una relación concatenada, incluso de medios probatorios, informes técnicos, etcétera, de substitución de artículos de normas del sector o de las normas de ley general para proceder a emitirla. Debe ser consciente el administrado que esta medida cautelar se está dictando en base a este derecho y en base a un juicio suficiente, ¿no? Se ha usado, sobre todo a nivel de, por ejemplo, del senador, que también habla indistintamente de medidas cautelares, dice medida de carácter provisional, pero después indica medidas cautelares, donde lamentablemente no hay esta decisión motivada, sino hay más una discrecionalidad e incluso una arbitrariedad de parte de la administración. Otro elemento importante en el cual debe dictarse la medida cautelar es el peligro en la demora.
respetar el principio de tipicidad, ¿no? Es decir, primero quién es el competente que pueda dictarla, y es por eso que este servidor público que está encargado de llevar a cabo el procedimiento, evaluando el procedimiento correspondiente, evaluando el expediente, evaluando las circunstancias y el derecho, ¿ya? Y el que tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto es el que va a ejercer esta tutela y la va a tener que hacerla oportunamente. Pero para hacerlo oportunamente tiene que haber un marco jurídico correspondiente en el cual esté tipificada esa medida cautelar, ya, para el aseguramiento de ese determinado derecho. Es decir, ya ha habido discusión al respecto entre diferentes doctrinarios sobre el tema. Debe haber una legalidad, correcto, una ley, ¿no? En la cual otorgue, así lo dice específicamente la Ley de Procedimiento Administrativo General, otorgue la facultad de dictar estas medidas cautelares. Correcto, perfecto. Pero es también necesario, ¿no?, que exista también legalizado el tipo de medida cautelar y el objeto de esta medida cautelar, ¿no? La tipicidad y el objeto, ¿no?, de esa medida cautelar, ¿ya? Porque, como les repito, es una decisión discrecional pero reglada, ¿no? Entonces, muchas veces las normas reglamentarias, es decir, las normas de menor jerarquía, son las que indican qué tipo de medidas cautelares deberían de tomarse en cuenta, ¿no? A nivel de la ley, por ejemplo, a nivel de la ley orgánica de municipalidades, especifica, ¿no?, qué posibilidades de medidas cautelares se podrían dictar, ¿no? Y refiere la necesidad de estas para el aseguramiento, pero principalmente de temas de interés público. Debo repetir, hay circunstancias diferentes en cada sector. En cambio, y justo les voy a detallar uno, del procedimiento administrativo sancionador por protección y defensa al consumidor llevado a cabo en DECOPI, que ciertamente desde el punto de vista doctrinario es trilateral, pero por legalidad es un procedimiento sancionador, porque es así, ¿no? Hay medidas cautelares que intentan precisamente proteger el derecho del denunciante, es decir, del consumidor que se siente afectado con un deber de idoneidad o de información, etcétera, por parte del proveedor del servicio, ¿no? Entonces, dependiendo de esta, ahora, las municipalidades, considerando la Ley de Procedimiento Administrativo General y considerando la Ley Orgánica de Municipalidades, han decidido, mediante ordenanzas, regular o reglamentar estas medidas cautelares, pero lo lamentable de esto es que lamentablemente han ido más allá de lo que prevé la ley, y estas garantías y estos principios que han debido de respetar para la reglamentación de estas medidas han excedido, ¿no? Y hay municipalidades, por ejemplo, que incluso se han permitido regular medidas cautelares de forma anticipada, o algunas sin la debida motivación, o sin un acto administrativo, o sin un procedimiento. Entonces, ahí viene el problema en relación a la posibilidad que existe de regular. Se debe reglamentar, como se sabe, siempre teniendo en cuenta igualmente ese principio de legalidad, es decir, el principio de jerarquía de normas, donde la norma de inferior jerarquía no debe superar la norma de mayor jerarquía, que en este caso es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y para dictarse, pues, debe de demostrarse que en caso de no ejercerse oportunamente esta tutela mediante la vía cautelar, existe peligro en la demora. Es decir, que no se va a asegurar la eficacia del acto administrativo que se pretende asegurar, ¿ya? Y por lo tanto, no se va a tutelar precisamente este derecho, cuando la naturaleza propia de la medida cautelar es precisamente la oportunidad y asegurar la eficacia del acto administrativo.
Al hablar yo sobre la reglamentación que existe eh, a nivel dependiendo del sector, ya, sobre el tema de legalidad, debe darse pues la medida cautelar, un procedimiento, un medio de actuaciones, y dentro de cada entidad debe de definirse quién es, por ejemplo, el autorizado para dictar la medida cautelar. Muchas veces se dicta la medida, hace la medida cautelar quien verifica el procedimiento, o peor aún, quien fiscaliza, ¿no? Quien fiscaliza. Entonces, hay procedimientos que son de actuación inmediata, ¿no? No son consecuencias administrativas, no son actos administrativos fictos que se hacen en base a silencio administrativo positivo, es decir, son automáticos, ¿no? Presentada la solicitud, pero sí requiere de parte de la administración una actuación posterior para que fiscalice, ¿no? Entonces, a veces se les da la competencia a los fiscalizadores para que puedan dictar y algunas veces ejecutar las medidas cautelares, ¿no? Si es que de cumplimiento del administrado. Entonces es importante dotar de un procedimiento, del medio, de qué tipos de actuaciones, del objeto de estas medidas, ¿no? Y se hace esto usualmente por la vía reglamentaria, ¿no? Yo creo que sí corresponde, pero lo que hay que tomar en cuenta que estas diferentes administraciones no deben ir más allá de lo que prevé la norma del sector, pero principalmente la ley de proyecto administrativo general. Entonces, no debe dictarse medidas anticipadas, no debe ser el órgano instructor, debe ser motivada, debe ser con razonabilidad y proporcionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, deben de regularla de tal forma que se pueda, y no deben de darle, yo creo, la posibilidad que le pueda ejecutar una medida cautelar, pueda dictar una medida cautelar a alguien que no tenga, por lo menos, el conocimiento suficiente, la autoridad suficiente para hacerlo, ¿no? Esta medida cautelar puede ser de oficio o a pedido de parte, ¿no? Entre el procedimiento se fija así, ¿no? Y es provisoria bajo responsabilidad de la autoridad, ¿no? Entonces puede pedir el mismo administrado el dictado de una medida cautelar o la autoridad misma para asegurar la medida cautelar, asegurar su derecho, puede emitir de oficio. Pero hay que tener en cuenta que si se pide de parte, no necesariamente va a ser una medida cautelar de acuerdo a lo que ha sido solicitada por el administrado, sino que la administración, la entidad, el funcionario correspondiente, el servidor, verá cuáles de los derechos, cuáles de las medidas cautelares va a ser dictada. No es exigible también dentro de este procedimiento que haya una audiencia de los interesados, salvo que la administración vea por competente hacerlo siempre y cuando haya una posible afectación de los derechos del administrado, pero haya la necesidad de dictar esa medida cautelar. Entonces, es importante tener en cuenta que hay la posibilidad de audiencia dentro del procedimiento, pero no es obligatorio que se ejerza esto. Ahora sí quisiera hacer alguna referencia de unos artículos que de una u otra forma sean relacionados con la emisión de medidas cautelares dentro del procedimiento, y haré una referencia a lo que es el tema de medidas correctivas, ¿no? Que con mayor alusión lo voy a hacer en la clase de jueves sobre medidas de carácter provisional, porque creo que están más relacionadas con las medidas correctivas, porque esas medidas cautelares, vuelvo a repetir, están dentro del procedimiento administrativo general. Vamos a desarrollar algunos artículos que tienen referencia, y si hay necesidad de explicarlos, los explico, y si no, no, pero sí para que tomen en cuenta algunos temas. A ver, voy a suspender esta emisión de este PPT y voy a jalar otro. Vale, por favor, a ver, ¿dónde voy? Quiero jalar este. Deje de compartir. Ahora, ¿cómo comparto? Ya. Entonces, hablamos
hablamos de medidas del artículo 50, 87.3, 147.4, 204.11, 226, 246, 258, 259, 251. Bueno, no se les refiere todos de repente, pero sí, ya, ok. Entonces, referencias sobre medidas cautelares que se hacen desde el punto de vista legal, así lo dice Eloy Espinosa Saldaña, que hacen referencia y que pueden ser tomadas como medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo, es decir, el aseguramiento de los derechos del administrado. El artículo 50 indica lo siguiente, ¿no? Validez del acto administrativo de otras entidades o suspensión del procedimiento. Entonces, indican que las medidas cautelares del proceso administrativo están dirigidas, así lo dice en este artículo, principalmente la suspensión de actos administrativos y de procedimientos administrativos. Entonces dice, salvo norma especial, en la tramitación de procedimientos administrativos, las entidades no pueden cuestionar la validez de actos administrativos emitidos por otras entidades que son presentados para dar cumplimiento a los requisitos. Tampoco, acá, esta parte, pueden suspender la tramitación de los procedimientos a la espera de resoluciones o de informaciones provenientes de otras entidades. Dice que no puede suspender el procedimiento administrativo, en este caso, dentro del artículo 50. El artículo 87.3, ¿no? El artículo 87.3 dice, en los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo, el plazo para resolver quedará suspendido cuando una entidad requiera la colaboración de otra entidad que le proporcione la información prevista en los numerales 82.2 y 82.3. Ahí sí se requiere, ¿no? Si requiere una información, siempre que ésta sea indispensable para la resolución del procedimiento, del principio de veracidad. Ya, siempre que esa sea indispensable, dale, por favor. Siempre que esa sea indispensable para la resolución del procedimiento administrativo, el plazo no podrá exceder del plazo dispuesto en el numeral 3, artículo 143. Bueno, esta es otra referencia. Otra referencia es el artículo 147.4, ¿no? Hablan de la posibilidad de suspensión del procedimiento administrativo. Repito, las medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo para aseguramiento de los derechos del administrado generan en algunos momentos la capacidad legal que tiene la administración de suspender los procedimientos administrativos. Nos vamos al 87.4. El 87.4 refiere... No, no sé, 87.4. Sí, 87.4. 87.4. Tratándose de procedimientos iniciados a pedido de parte con aplicación de administrativo positivo, en caso de el administrado deba realizar una gestión de trámite a su cargo necesariamente para adoptar la decisión del fondo, podrá solicitar, o sea, él ha acudido ante la administración pública, ha iniciado un procedimiento administrativo y la administración le observa y le pide que subsane algo. Pero esa subsanación le va a demandar a él realizar una gestión adicional. Entonces pueden pedir la suspensión del procedimiento administrativo, ¿ya? Y se puede solicitar la suspensión ya por un plazo de hasta 30 días. ¿Ya? El 147.4. El 204.11 hace referencia a la suspensión, dice, la pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo por suspensión provisional conforme a ley, es decir, en relación a la ejecución del acto administrativo. Dice, todo acto administrativo debe cumplirse, salvo que ocurran unas cosas. Hay algún tipo de suspensión conforme a ley.
y puede ser una ley del sector. Dependiendo del sector. El 204, el 226, bueno, eso ya está dentro del procedimiento administrativo trilateral, me parece, si no me consta, no, está antes del procedimiento administrativo trilateral. Está referido a la suspensión de ejecución del proceso sancionador. No tocaré esto, yo creo que recursos administrativos, sí, recursos administrativos. El 226, la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una norma establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto administrativo. Pero ciertamente, a veces, solicitarlo el administrado, la suspensión de la ejecución del acto administrativo. Es decir, una vez dictado el acto administrativo, ya debe cumplirse, salvo algunas excepciones que indica este artículo. Pero también podría solicitarlo, y es por eso que a criterio de la entidad podría esta suspender el acto administrativo, es decir, su ejecución del acto administrativo, porque así lo considera necesario. 246. Bueno, son las medidas cautelares dentro del procedimiento trilateral, que la prefiero tocar en su momento, y 258 igual dentro del procedimiento sancionador, ¿no? Que prefiero tocarlas también en su momento, ¿no? Acá hago alusión a un artículo 246 que dice las medidas cautelares y correctivas. Las entidades solamente podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo mediante decisión debidamente motivada, observando el principio de proporcionalidad, ¿ya? Y la parte inferior habla sobre medidas de carácter correctivo, que eso quería mencionar, ¿no? Que a veces se utiliza, es mal utilizada, hago referencia nomás porque voy a tocarlo mejor al momento de desarrollar el procedimiento administrativo sancionador, pero las medidas correctivas dictadas para asegurar el Estado de Derecho o proteger el interés público, y no necesariamente dentro del procedimiento administrativo, esas son las que sí se pueden dictar fuera del procedimiento. ¿Ya? Es una característica especial de las medidas correctivas y tienen otro objeto, ¿no? Principalmente a asegurar el interés público, asegurar el cumplimiento de la norma. Refiero que es diferente a una medida cautelar, es diferente a una medida de carácter provisional, y es una medida correctiva que tiene otra connotación, ¿no? Y está referido en el artículo 251.1, dice, las sanciones administrativas que se pongan en el Estado son compatibles de dictado de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por infracción a su estado anterior, ¿no? Está manejando un vehículo en estado etílico, lo detiene un policía, y el policía, como medida correctiva inmediata, le dice, bájese usted y deje manejar. No tiene nada que ver con la sanción, ¿no? Bájese usted y deje manejar. O un local que está vendiendo de repente artículos pirotécnicos sin guardar la debida seguridad del caso, puede, como medida correctiva, la suspensión del funcionamiento de ese local, o incluso, ¿no?, la retención de los artículos hasta que demuestre o acredite que va a funcionar teniendo en cuenta las normas de seguridad correspondientes. O en el caso de temas de índole ambiental, ¿no?, la suspensión de una actividad, que podría estar contaminando el medio ambiente, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Dejo el tema en stand-by, pero es diferente el caso de las medidas correctivas en relación a las medidas de carácter provisional y en relación a las medidas cautelares, ¿no? Hoy día, medida cautelar, aseguramiento de los derechos administrados dentro de un procedimiento administrativo, ya principalmente desde el punto de vista legal, a la suspensión del procedimiento o de la ejecución del acto administrativo. Bueno, ya había hecho referencia a esta temporalidad. Lo que ocurre es que en cualquier caso deberá tenerse presente
que las medidas pueden ser modificadas, ¿no? En cualquier momento pueden ser levantadas, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, porque precisamente este análisis, este estudio que ha hecho el expediente, de las actuaciones del mismo, del derecho, ¿no? Puede cambiar y por lo tanto puede modificar la medida o puede por último levantarla, ¿no? Y esto puede ser directamente de oficio o puede, a solicitud de parte, puede pedir el levantamiento de la medida cautelar. Es que si suceden cosas nuevas o se llegaran a saber aspectos no conocidos al momento de adoptar la medida cautelar, ¿no? Han cambiado las cosas o recién la autoridad ha tomado conocimiento de nuevas cosas que no tenía conocimiento anteriormente. Cuando la autoridad constate de oficio o instancia de parte que se ha producido un cambio en la situación que tuvo en cuenta tomar decisión provisional, no lo tuvo en cuenta, recién se da cuenta, y debe ser cambiada, modificada a medidas provisionales acordadas o sustituyéndolas, ¿no? O de repente planteando una nueva. No puede extenderse más allá de lo que resulte indispensable para cumplir con los objetivos cautelares concurrentes. Entonces, es por eso que se habla de la caducidad de la medida cautelar. Y por lógica, ¿no? Si está dedicada al acto administrativo para asegurar el acto administrativo, va a tener que estar relacionada con eso. Primero, relacionada con el propio procedimiento, con el inicio y el final del procedimiento. Segundo, con la tutela que se pretende alcanzar en base al objetivo de aseguramiento. Y por último, al tiempo razonable que hubiera para la emisión de ese acto administrativo. Por eso las medidas cautelares caducan de pleno derecho si se emite la resolución final. Ya se emitió la resolución final, ¿no?, del procedimiento correspondiente. O si transcurre el plazo previsto para su ejecución. Ha pasado mayor cantidad de tiempo y ya no hay necesidad de dictar la medida cautelar porque ya ha pasado el tiempo previsto para su ejecución. O si pasa el plazo establecido para la emisión de la resolución con la cual se termina el proceso administrativo. ¿Ya? Ha pasado en exceso, entonces dice, ¿para qué dicta medida cautelar si la administración no ha tomado en cuenta el plazo? Se no ha respetado, ¿no? Si dentro de la tutela está también respetar los plazos, dentro de esta legalidad que tiene que obedecer la administración, si se excede ese plazo, pues entonces, con mayor razón, caduca la medida cautelar. Hemos dicho, ¿no?, que la medida cautelar, el que resuelve el asunto de fondo es el que debe de dictar esa medida cautelar y el que le puede otorgar a pedido de parte puede dictar la medida cautelar solicitada u otra, ¿no? Estaba bajo su responsabilidad, porque hay un tema de una discrecionalidad arreglada, ¿no? Pero al final, al cabo, de discrecionalidad. Y las normas generales autorizan a los funcionarios públicos a proceder a adoptar medidas cautelares dirigidas a conservar la materia del procedimiento y a suspender la ejecución de resoluciones, es lo que se prevé como medidas cautelares, como característica principal de las medidas cautelares dentro del procedimiento administrativo. Entonces, si tenemos como conclusiones de lo que es medida cautelar, y si nos alcanza el tiempo, vamos a dar algunos ejemplos de las mismas, y para la siguiente clase adelantando algunas cosas. Sin duda, algunas de las medidas cautelares buscan asegurar que una pretensión en debate pueda, si se cuenta realmente con el derecho a ello, finalmente alcanzarse. La autoridad asegura el derecho al administrado para que pueda dictar ese acto administrativo. Él, por el principio de predictibilidad y confianza legítima, ha acudido ante la administración para que se lo otorgue. Las alternativas cautelares formalmente no previstas en la norma actual devienen en posibilidades ciertas y hasta aconsejables en la práctica. Resulta que, por esta legalidad establecida a nivel de la Ley de Procedimiento Administrativo General, o la legalidad de las normas, las leyes orgánicas del sector, los códigos correspondientes con el consumidor, entre otras, se establecen determinadas medidas cautelares, pero aún no se ha establecido algún otro tipo de medidas cautelares que con el avance precisamente de este derecho administrativo y de la especialidad y la sectorización del mismo, entonces es probable que se dicten nuevos tipos de medidas cautelares como las medidas cautelares anticipadas, es decir, antes que exista el procedimiento administrativo. Todos estos conceptos se toman en cuenta para medidas cautelares dentro de procesos especiales.
no solamente para la conservación de la materia de procedimientos, suspensión de resoluciones, que es el caso de las medidas a que estamos haciendo referencia en el proceso administrativo, sino también, por ejemplo, dentro del tema disciplinario, existen, por ejemplo, la suspensión del servidor, el traslado del cargo, o en temas registrales, por ejemplo, existen medidas cautelares de anotaciones preventivas en procedimientos registrales. En materia administrativa, de repente del sector cierre o decomiso o movilización de mercancía, la suspensión de la acción reclamada, la fijación de derechos compensatorios. Hay, por ejemplo, en temas de salud, donde se requiere de repente algún tipo de protección inmediata o aseguramiento de derechos a favor del administrado o del interés público, ya en temas de ambiente, protección del consumidor, en temas de urbanismo, ¿no? En protección al consumidor, por ejemplo, vamos a hacer referencia, ahora creo que es el único caso que vamos a poder hacer referencia, en el caso de de una persona que más que él, un banco fue víctima de un fraude cibernético, ¿no? Él estaba tranquilamente trabajando en una mina, lo cual ha sido demostrado dentro del procedimiento, y él, a través de un falso número telefónico, procedió a hacer transferencias ante un banco por más de 260.000 soles, ¿no? Entonces, era claro que había un fraude porque él estaba demostrando de que no solamente estaba en una zona donde él estaba trabajando, sino donde no existía ni siquiera un tipo de conexión al teléfono del cual había hecho estas llamadas para contratar estos servicios financieros, que al final, por eso digo que quien fue realmente estafado fue el banco, pero el perjudicado fue este señor, que al final se le intentaba hacer un cobro de más de 260.000 soles, pero que él pidió precisamente como medida cautelar que el banco no proceda a la emisión de ninguna notificación de cobranza de la deuda que estaba siendo objeto de tramitación en un procedimiento administrativo sancionador iniciado por denuncia de un consumidor, el cual indicaba que él no había hecho no había él generado estas transacciones, sino por el contrario, la entidad financiera había sido objeto de este fraude y que a él le estaban cobrando por un monto de una deuda que él no tenía. Entonces, él solicitó esa medida cautelar y fue otorgada esa medida cautelar, que tiene la particularidad, como les digo, que de acuerdo a la ley es un procedimiento sancionador, pero de acuerdo a la doctrina, y por eso la pongo como ejemplo, sí es un procedimiento que ha favorecido específicamente a un administrado, ya que ha recurrido ante Indecopi para decirle que me están cobrando una deuda que yo no he contratado, y que mientras se desarrolla este procedimiento bajo los medios probatorios que he indicado, trabajo en una mina de tal hora a tal hora, no hay conexión de esta línea de teléfono, ese no es mi teléfono, las grabaciones que se haya pedido a la entidad financiera, las preguntas absurdas que había hecho la entidad financiera para poder realizar estas transacciones, el correo no era de él, etc. Entonces la administración dijo, bueno, sí hay elementos suficientes, una decisión motivada, vamos a generar esta medida cautelar, por lo tanto, entidad, absténgase de cobrar, de emitir notificaciones y demás, también de desarrollar cualquier mecanismo de cobro, porque esto se está tratando a nivel administrativo y existen los indicios que podría ser verdad lo que está denunciando este señor. Entonces, ocurrió esta medida cautelar, ¿no? Entonces, este ejemplo me lleva a decirles también que depende del sector, ¿no?, donde se desarrollen estas medidas cautelares, es que podemos hablar ya no solo de suspensión de procedimientos o suspensión de ejecución de resoluciones, sino también de medidas cautelares que favorezcan a los administrados dentro de un procedimiento administrativo correspondiente y que tenga por objeto el aseguramiento de los derechos del administrado, ¿no?
sirva de ejemplo para eso, ¿no? Me dirán, no, pero es un procedimiento sancionador, pero sí, porque finalmente es trilateral, ¿no? ¿No? Porque hay un denunciante, hay una administración y hay un denunciado, ¿no? Que es un proveedor. Bueno, y para terminar, no es pues, lógico que se pierda credibilidad en la administración, ¿no? Si uno solicita algo y acude para que la administración ejerza tutela y oportunidad en los derechos del administrado, es lógico y bajo este principio de autoridad es que se desarrolle, ¿no? Y es por eso que se debe proteger los intereses de administrados, primero, para la consecución del derecho que pretendía tener mediante el procedimiento administrativo iniciado, pero además también para que no haya otros interesados pues, que le pretendan quitar este derecho que ha obtenido, ¿no? Que tienen interés, sí, pero él ha iniciado este trámite, ¿no? Eh, eh, sí, y como conclusión también, lamentablemente, el mal uso de estas medidas cautelares entre los procedimientos ha conllevado a que haya un temor, una suspicacia en la arbitrariedad que podría ejercer la administración ante esta discrecionalidad que tiene de la dictado de medidas cautelares. Por eso es que, por un lado, es un mecanismo importante para el aseguramiento de los derechos del administrado, pero por otro lado también debe tomarse con mucho cuidado para poder reglamentarla primero a través de una norma administrativa, reglamentarla para fijar, para tipificarla, para legalizarla, para indicar cuál es el objeto, y adicionalmente reglamentarla también para que sea la persona idónea quien la dicte, pero adicionalmente también a esta que sea la persona idónea que la dicte, no solamente jerárquicamente idónea, sino también capazmente idónea, conocimiento para dictarla, debe estar debidamente motivada, ¿no? Y respetando todos esos principios y garantías que hemos indicado. Entonces, hemos terminado esta primera parte de la explicación de lo que es las medidas cautelares. No sé si hubiera alguna pregunta, nos quedan todavía 7 minutos, alguna pregunta, y si no, podemos dar por terminada la clase y el agradecimiento correspondiente. Muy bien, Dígame. entonces, disculpe doctor, si no hay ninguna pregunta, bueno, demos por terminada la clase el día de hoy. Muchísimas gracias al catedrático Juan Carlos Rebaza Merino por la ponencia brindada en esta noche. Y bueno, con los demás participantes será hasta una siguiente ocasión. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.